De regreso con ustedes aquí en Con todo y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos oyendo hoy música de Coldplay, qué gran grupo. Y bueno, ya tiene su disco nuevo. Vamos a hablar ahora con nuestro próximo invitado, Eloy Torres. Él es internacionalista y profesor universitario. Le agradezco mucho que haya regresado al programa porque la semana pasada no pudimos salir un día que vino por una cadena, pero bueno, no importa, Eloy. Gracias por venir y movilizarte. Sé que estás muy ocupado. ¿Cómo estás? No te preocupes. Muy buenas tardes. ¿Cómo Nos estás? encadenamos también aquí hoy, Ok, nosotros. está bien. Mira, Eloy, quería comenzar por un tema que nos está afectando a Venezuela, al mundo entero, a los países productores de petróleo, claro, en beneficio de los países consumidores de petróleo y que quieren gasolina más barata, pero está afectando las finanzas de todo el mundo, afecta los mercados, afecta todos los mercados de capitales, las bolsas. Pero es que Irán acaba de llegar a un nuevo acuerdo nuclear Con los Estados y Unidos, están sí. entonces eliminando todas las barreras de exportación de petróleo y eso está afectando el precio. Fíjate que se cayó hoy $4 y la Así es. perspectiva de muchos es que puede llegar a los $10. Quería que nos comentaras un poco a nivel de noticia histórica de qué se trata este acuerdo y si se espera que ese petróleo, crees tú, que llegue a los $10. Pedro, voy a abusar de una cita que yo con cierta frecuencia he utilizado, ¿no? A propósito de una filósofo ruso norteamericana de apellido Sinovieva. Ella decía que, un escrito decía, tú puedes ignorar la realidad, mas no puedes ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. El gobierno venezolano está frente a una situación que ellos eludieron, que ellos obviaron, que ellos lo dieron como algo que nunca iba a pasar, demostrando con ello no solamente una orfandad de ideas y de cultura económica y política y decisional que nos lleva a todo el país, nos está colocando a todo el país, a todos los venezolanos, en una situación de prácticamente estamos lanzándonos por un precipicio y no tenemos ni siquiera un paracaídas con el cual nosotros podamos soportar esta caída. La situación es un hecho, pues los países más afectados son justamente aquellos que dilapidaron todo durante 16 años, 16, casi 17 años, toda una fortuna. Como se dijo recientemente en la Asamblea, son mil de millones de la cantidad de dólares y esa cuestión no se observa, no se ve, se ha quebrado el aparato productivo nacional. Hoy en día nosotros importamos leche, papel toalete, café, azúcar, cosas que nosotros producíamos normalmente, pero en ese empeño confiscador, expropiador que tuvo ese chip comunista arcaico, atrasado, decidieron destrozar pues, el aparato productivo y hoy en día importamos lo que no podemos producir. Y como quiera que ya no tenemos dólares con qué importar, vamos a estar viendo una hambruna, yo no diría que africana, pero sí cercana a ella. Bueno, nosotros teníamos que importar más o menos un 40% de lo que consumíamos hace 15 años, ahorita estamos importando más del 70%. Sin embargo, veo que el vicepresidente Aristóbulo Istúriz tiene un propósito de diálogo. Él está hablando que se acabó la economía rentista, él viene de Acción Democrática, tú que vienes del mundo diplomático, creo que se está manejando dentro de un discurso diplomático con su excompañero Henry Ramos Alup, y veo que sí están preocupados por la producción, por lo menos en algunos voceros del gobierno, al igual que la oposición, saben que esto es uno de los temas principales. ¿No crees Ciertamente. tú que estemos frente a una puerta, una ventana para algo nuevo? Dios indique que eso sea así. Dios nos está indicando que eso es lo lógico, lo racional, buscar un entendimiento sin pretender sacar el hacha de la venganza y acusarlos a ellos, porque ellos son realmente los culpables de este desastre que vive Venezuela. Pero si bienvenidos, si ellos decidieron sentarse a conversar, pero veo que ellos se están sentando a conversar con una carta en la mano que constituye ese llamado decreto de emergencia, el cual no es sino una reiteración de todas sus viejas políticas durante estos 16, 17 años y que lamentablemente no te ofrece, porque no va a las causas reales del problema económico del país, sino que va simplemente a esas consecuencias que están viendo, que es normal que aquí la economía esté funcionando como esté funcionando, entonces pretender de la noche a la mañana con ese decreto de emergencia, creo que van a ir al fracaso. Luego, lo están haciendo con una visión muy atrasada, muy arcaica, muy excesivamente estalinista. A mí me gusta Lenin en el año 1921, tras la revuelta de los marinos de Kronstadt,
que hicieron fueron los que tomaron la revolución, el poder en el Palacio de Invierno en 1917, estos mismos marinos se levantaron en armas contra el poder soviético y una mortandad. El que era el ministro de Defensa, el ministro de Guerra, Trotsky, los masacró. Sin embargo, Lenin se dio cuenta, oye, aquí está pasando algo. Entonces decidió crear una cosa que se llama la nueva política económica, la cual consistía justamente en devolverle a los empresarios que pudieran emprender y pudieran producir, darle a los campesinos la posibilidad de producir y que vendieran sus productos, sus papas, su azúcar, su arroz, lo que ellos produjeran, a los precios que ellos quisieran. De ese modo, esa nueva política económica permitió, a pesar de la gran resistencia que había en el seno del Partido Comunista Soviético, en ese entonces el Partido Bolchevique, entre ellos Trotsky, porque decía que eso era un renacer del capitalismo en Rusia. Pero eso fue lo que le dio vida a ese país, que logró superar esa hambruna que lo estaba amenazando. Bueno, luego vino Stalin en el año 1927 y fue otra cosa que él sacrificó y mató y obligó a todo el mundo a producir de una manera, pero eso es otro problema. Que Venezuela, igual que todo el mundo, está haciendo una corriente de cambios. De hecho, bueno, lo votó así el pueblo. Pero no solamente Venezuela es que somos el líder en eso. Tenemos países como Argentina votó por Macri, Brasil tiene también problemas y no se ve muy bien la Rousseff. Seguramente vienen cambios ahí. El propio Raúl Castro tiene 7 años con los lineamientos que por fin están dándole un cambio. Ellos dicen la actualización del modelo, pero en realidad es un cambio hacia un capitalismo de Estado, un capitalismo más moderno de lo que tenían antes. También el Papa ha estado involucrado diciendo que no se crean ideologías. O sea, hay un cambio, pero yo quería saber si aquí se va a dar o vamos a tener tropiezos a todo lo largo y encima del problema económico que tenemos, vamos a tener esas trabas políticas que estamos teniendo últimamente. Sí, yo voy a comenzar por decir una cosa que un poco para... digamos que el presidente citó en su perorata no hace mucho, él citó a Albert Einstein, no en la presentación de su memoria y cuenta, sino en un discurso que días antes había pronunciado. Él citó al físico Albert Einstein. Yo le recomendaría que se leyera también otra frase de Einstein, quien decía palabras más, palabras menos, lo siguiente: si tú quieres resultados distintos, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Por eso quiero decir que si él quiere realmente acabar con lo que él llama guerra económica, que no es sino lo que el comunista llamaba comunismo de guerra, sacrificar a la población en nombre de una ideologización extrema, convirtiendo la economía en un hecho ideológico en el que los pobres, los ricos, los buenos, los malos, una visión muy maniquea, pues, ¿no? Si él quiere evitar esa situación, profundizar esa situación, él debe cambiar lo que está haciendo. Y para ello, ojo, él tiene que tomar en consideración la opinión de lo que le está diciendo la oposición, lo que le está diciendo la iglesia, lo que le están diciendo otros sectores, ojo, y lo que está pasando en el mundo. Si bien Cuba, que tiene 50 y tantos años, el comunismo en ese país, decidieron cambiar. Si bien China ha decidido cambiar y volcarse hacia una economía de mercado, y hoy en día China en 25, 30 años se ha convertido en la gran potencia del siglo XXI, si bien la Unión Europea está solucionando sus problemas, sus diferencias mediante el diálogo, mediante la construcción y la conjunción de esfuerzos, ¿por qué razón Venezuela, con 30 millones de habitantes y, como se dice, con la reserva de petróleo más grande del mundo, no podemos poner a producir a este país, a dejar que los sectores productores produzcan normalmente sin ese control, sin esa vigilancia permanente, sin ese tinglado de leyes que van contra el derecho? Por cierto, son leyes desde el punto de vista legal, pero van contra el derecho, porque la sola consideración de no permitir, pues, que el individuo pueda producir libremente, eso es contra el derecho. Pareciera que estamos un poco antes del famoso decreto de guerra, decreto de garantías de 1864. Parece que estamos volviendo un poco más atrás a raíz de la famosa guerra federal y que por fin el país se puso de acuerdo y se creó ese conjunto de garantías en la que se permitía la propiedad privada, la libertad de economía, la libertad de pensamiento, la obligatoriedad de la educación. En fin de cuentas, todo aquello que produjera un proceso de civilización y de adelanto. Venezuela estamos aferrados en este momento, en el 2015, estamos viviendo un poco lo que dijera Mariano Picón Salas a propósito cuando murió el zar de Maracay, Gómez, tratando de interpretar ese momento al decir Venezuela ingresa al siglo XX una vez que muere el zar de Maracay, es decir, le hace Gómez. Nosotros estamos en el 2015, todavía no hemos entrado en el siglo XXI, en la época de la sociedad de la información, la época de la edad de los
conocimiento, la época del internet, nosotros estamos hablando todavía de la espada de Bolívar que anda rondando por el mundo, cuando que eso está ¿cómo se llama? Superado por la propia realidad. ¿Cómo hacemos nosotros con 1,5 millones de jóvenes prácticamente que se han ido a este país, que se están formando, terminando de formar en Estados Unidos, trabajando en Europa? Son gente que son nuestros recursos humanos que se han formado y los hemos permitido que se fueran de este país. Sí. Hoy en día estamos detrás de un sueño absurdo, como diría Andrés Eloy Blanco, detrás de un hombre a caballo. Mira, tenemos, tú en la otra parte de la entrevista hablamos y me decías que Venezuela estaba entrando en esta crisis sin paracaídas. Tenemos algunos paracaídas, tendríamos que ver también en casos internacionales que tenemos, se podría recuperar plata, lo dijo aquí en el programa José Guerra antes de que fuera diputado, que él iba a dedicarse a eso, a recuperar algo de dinero, pero también tenemos algunos organismos internacionales a los que podemos acudir, así los satanicen, pero el Fondo Monetario Internacional está ahí. Así es. ¿Tú crees, a pesar de que dijeron hoy que Venezuela para este año va a tener una inflación del 500%, que tiene a todo el mundo, pero con pánico, pues bueno, ¿cómo vamos a comer? Pero el Fondo Monetario, ¿tú no crees que sería un organismo, el Banco Mundial, acudir a algunos organismos? Porque estamos en emergencia económica. Ciertamente, ciertamente, yo estoy muy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que el Banco Mundial, con que el Fondo Monetario, que todas las organizaciones del mundo participen en una conjunción de ayudar a Venezuela a superar esta crisis, pero nosotros aquí en Venezuela tenemos que hacer, y el principal elemento que debe propiciar la solución a estos problemas es el propio gobierno, porque es el que controla el Ejecutivo, el que controla los recursos, el que controla el Poder Judicial, el que controla el Poder Electoral, el Poder controla los militares, y lo único que está ahí al frente, que se llama la Asamblea, que tiene una mayoría relativamente holgada, la están enfrentando con todo el poder del Estado. Personalmente creo que la propia realidad le va a dar en la cara al gobierno y va a tener que sentarse y bajar la cabeza frente a estos hechos que están pasando. La propuesta que está haciendo el decreto del gobierno ha caído muy mal entre los expertos. Dicen, bueno, son más controles. Sí, más de lo mismo. Es peor porque entonces es como una habilitante económica donde pueden expropiarlo como le da la gana, pueden tener corralitos. Comunismo. Ok, háblame tú, porque tú tienes familia que me estabas diciendo que conoces muy bien el tema, por favor. Sí, claro, mi padre, como mucha gente sabe, fue uno de los líderes del Partido Comunista y por supuesto repensó su vida y se fue junto con Pompeyo y con Teodoro para fundar el MAS. La idea, pues, que lo que se andaba buscando no era eso lo que se estaba viendo en el mundo, pues, y que ellos tardíamente descubrieron, pero lo hicieron justamente sin desdecir de su actividad. Por el contrario, continuaron, mi padre, Teodoro, Pompeyo, Germán Lairetti y tantos otros, continuaron esa senda por creer en una sociedad distinta, democrática, plural, en la que todo el mundo existiera, que tuviera libertad de pensamiento, libertad de existir, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que uno aprendió en ese comunismo es que realmente eso es una realidad fracasada. Es verdad, podrán decir, bueno, la Unión Soviética lanzó cohetes y ganó guerras, pero bueno, sobre la base de matarse, de morir miles de millones de personas, de seres humanos, igual que en China. En China murieron 40 millones de personas por hambre, en China, la China de Mao. Hasta que ellos se dieron cuenta que no podían seguir con ese salto adelante y decidieron cambiar paulatinamente para, en los años finales de los años 70, llegar al poder ese señor bajito llamado Deng Xiaoping, quien graficó de alguna manera diciendo, no me importa de qué color son los gatos, lo que me importa es que cacen ratones. Igualmente debe aplicarse eso aquí en Venezuela. A mí no me importa si el señor que produce la botella de agua, que produce el azúcar, que sea de Adeco, sea Copellano, lo importante es que produzca. Claro, mira, Eloy, vamos a recordar a la gente cuál es tu... Loisito, @Loisito, sí. Con C, y tu programa, por favor, para que te el programa se llama La Dama y el Vagamundo, todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Sintonía 1420 AM. Gracias, siempre un placer hablar contigo y tenerte aquí, Eloy.